La Guerra de Corea fue un conflicto armado que tuvo lugar en la península coreana y dividió al país de forma permanente en Corea del Norte y Corea del Sur. Este conflicto armado comenzó el 25 de junio de 1950 y terminó el 27 de julio de 1953. Pero para poder entender las causas, tenemos que analizar qué era lo que estaba sucediendo en Corea al final de la Segunda Guerra Mundial. La península de Corea se había convertido en una colonia japonesa desde la primera década del siglo XX, y fue a partir de entonces que Japón trató de aniquilar todo intento de aspiración nacionalista y de autonomía política. Los japoneses pretendían acabar con las costumbres y cultura coreana para establecer la suya, y una de las medidas que tomaron para lograr esto fue imponer el japonés en las escuelas y prohibir a los coreanos comunicarse en su lengua nativa. La ocupación japonesa de Corea duró casi 35 años y terminó con la rendición japonesa durante la Segunda Guerra Mundial en 1945. Antes de la Segunda Guerra Mundial solo existía Corea, sin divisiones. Sin embargo, después de la rendición japonesa ante las tropas soviéticas en el norte en agosto de 1945 y el ejército estadounidense en el sur en septiembre del mismo año, Estados Unidos y la Unión Soviética tomaron acciones sobre el territorio. Fue así que ambos países acordaron dividir Corea en dos y trazaron la frontera en el paralelo 38, quedando el norte a cargo de la Unión Soviética y el sur a cargo de Estados Unidos. Cada superpotencia controló en su área respectiva la constitución de dos nuevos estados que quedaron bajo sus correspondientes órbitas. La República Popular Democrática de Corea en el norte, con una postura comunista bajo el liderazgo de Kim Il-sung, y la República de Corea en el sur, con una postura capitalista bajo el mando de Lee Sung-man. La península coreana sería el escenario del primer enfrentamiento de la Guerra Fría, situada en un espacio geográfico propicio para la irradiación comunista proveniente de China y de la URSS, y de la política de contención de Estados Unidos para evitar que el comunismo se dispersara en el este asiático. Además, Lee Sung-man y Kim Il-sung reclamaban el derecho de gobernar todo el país. Fue así que en junio de 1950, aprovechando la inestabilidad del gobierno de Corea del Sur, las tropas norcoreanas, aprovisionadas de armamento soviético, atravesaron el paralelo 38 e invadieron Corea del Sur, arrasando prácticamente con las fuerzas surcoreanas. La invasión tuvo éxito, y Corea del Norte se apoderó de la capital, Seúl, aunque Lee Sung-man pudo escapar a Busan junto a su gobierno y el resto de sus tropas. De esta manera, se dio inicio a la Guerra de Corea. Sin embargo, para sorpresa de la URSS, China y los norcoreanos, la respuesta de Estados Unidos fue inmediata. Washington pidió la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU y consiguió un mandato para ponerse al frente de una fuerza que respondería a la agresión norcoreana. De esta manera, las tropas estadounidenses expulsaron a los socialistas de la región de Corea del Sur y devolvieron el mando de Seúl a los surcoreanos. Desde la perspectiva del presidente estadounidense Harry Truman, la invasión norcoreana era un plan soviético para extender el comunismo, y la mejor estrategia para su contención era impulsar una contraofensiva. De modo que en octubre de 1950, las tropas estadounidenses cruzaron el paralelo 38, logrando apoderarse de Pyongyang, ejerciendo el control de 2/3 de Corea del Norte hasta las inmediaciones del río Yalu, en la frontera con la China comunista. Tal situación, según los dirigentes comunistas chinos, representaba una amenaza para la integridad territorial ante un posible ataque de los Estados Unidos con el apoyo de los nacionalistas chinos refugiados en Taiwán. Por lo que China decidió intervenir en la guerra con un ejército masivo de más de 300.000 soldados, expulsando de Norcorea al ejército estadounidense y surcoreano, cruzando el paralelo 38 y culminando con el asalto de Seúl a principios de 1951. Sin embargo, los norteamericanos avanzaron de nuevo, haciendo que los soviéticos retrocedieran y se mantuvieran en el paralelo 38, manteniendo así las fuerzas en un nivel estable y extendiendo el conflicto por los 2 años siguientes. En ese momento, Douglas MacArthur, quien era el general del ejército en ese entonces, propuso el bombardeo atómico del norte de China. Tanto el presidente Truman como la mayoría del Congreso estaban en contra de esto, ya que les preocupaba cómo podría reaccionar la URSS, y no querían correr el riesgo de llegar a un enfrentamiento nuclear con la URSS. En un enfrentamiento cada vez más abierto, Truman destituyó a MacArthur, quien fue sustituido por el general Matthew Bunker Ridgway, quien logró desalojar a los comunistas de Corea del Sur en el verano de 1951, estabilizando el frente y fortificando el paralelo limítrofe de las zonas norte y sur del territorio. El resto de la guerra solo tuvo pequeños cambios de territorio y largas negociaciones de paz, las cuales empezaron en Kaesong el 10 de julio del mismo año. Un cese al fuego estableció una zona desmilitarizada alrededor del paralelo 38,
que aún hoy en día es defendido por las tropas de Corea del Norte por un lado y por las tropas de Corea del Sur y de los Estados Unidos por el otro. Sin embargo, nunca se firmó ningún tratado de paz. Finalmente, después de ataques y contraataques entre los bandos, se celebraron una serie de negociaciones que culminaron el 27 de julio de 1953 con la firma del armisticio de Panmunjom, lo que en práctica consagra la división de Corea en dos estados separados por el paralelo 38. Con la firma del armisticio se estableció un alto al fuego definitivo, se dispuso la creación de la zona desmilitarizada y la repatriación de todos los prisioneros de guerra. Durante esta guerra murieron unos 3.000 soldados de la coalición de la ONU y 35.000 de Estados Unidos, junto a 1.500.000 de surcoreanos, entre militares y civiles, además de 1.200.000 soldados y civiles norcoreanos. Sin embargo, las bajas chinas no están del todo claras, con estimaciones que varían entre los 100.000 y los 600.000 soldados muertos. La Guerra de Corea, rememorada como la Guerra Caliente de la Guerra Fría, confirmó que Estados Unidos no iba a aceptar la instauración de nuevos regímenes comunistas en Asia, pero también deja ver lo arriesgado de emplear la bomba atómica como arma práctica y la necesidad de llegar a algún tipo de coexistencia entre los bloques capitalista y comunista. Hoy en día, Norcorea está bajo un régimen dictatorial, siendo considerado uno de los países más cerrados del mundo, y Corea del Sur salió de la condición de país agrario a la del tigre asiático. Recibió inversiones y tecnología extranjera, ascendiendo a la posición de una de las naciones más desarrolladas del mundo. La tensión y fricciones fronterizas entre Corea del Norte y Corea del Sur surgieron después de la firma del armisticio, y el 11 de diciembre de 2012, Corea del Norte llevó a cabo el lanzamiento de un cohete de largo alcance desde el noroeste del país, aunque en el momento no se tomaron medidas ni sanciones contra el país comunista. Durante los siguientes años se abrió el diálogo para firmar la paz. En abril de 2018, Kim Jong-un cruzó la línea de demarcación militar que separa Corea del Norte y Corea del Sur, convirtiéndose así en el primer líder norcoreano en pisar suelo del sur desde 1953. Esta cumbre ha sido la primera celebrada entre líderes de las dos Coreas en 11 años, y supone un importante giro para la situación en la península, marcada en 2017 por los continuos ensayos de armas del régimen y sus intercambios de amenazas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los líderes de Corea del Norte, Kim Jong-un, y Corea del Sur, Moon Jae-in, se comprometieron a trabajar hacia una completa desnuclearización, con el objetivo común de lograr una península coreana libre de armas nucleares. Asimismo, indicaron que este año buscarán un fin permanente a la Guerra de las Coreas, que terminó en 1953. Así, pondrán fin a 65 años de hostilidades después de que el conflicto terminó en un armisticio y no en un tratado de paz.